resulta que a una persona que no se cuida, como a mí, le toca un tema sobre la vida cristiana saludable de la buena carrera. Llevo sin moverme 15 años, 16. Lo dejé con 38 y mis hábitos no son los más oportunos. Menos mal que esta mañana, pues, Manasés se predicó muy bien. Muy bien. La buena carrera. ¿Quién de los que estamos aquí no quiere tener una buena vida? Que levante la mano el que no quiera tener una buena vida. Ahí está. ¿Quién quiere tener una buena vida? Yo quiero tener una buena vida. Otra cosa es que, ¿vale? Todos, absolutamente todos, con cualquier persona con la que hable, quiere tener una buena vida. Pero, salió siempre esta palabra, pero, ¿verdad? Pero tener una buena vida no necesariamente es una vida saludable. Me explico. Desde fuera puede parecer que sí. Pero uno sabe cómo está, no necesariamente. Ya sabéis, el dicho es un versículo bíblico, pero ya sabéis este versículo. Y se pregunta Pablo, se lo dice a los oyentes, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, Pedro, estamos hablando de vida saludable y metes aquí el tema. Uy, me habré equivocado. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Disfrutemos mientras estemos en esta tierra, sea como sea, pero que nosotros estemos plenamente convencidos de que hagamos lo que hagamos está bien. Eso no es una buena vida, no es una vida saludable. Nosotros, como creyentes, no podemos, y es una opinión mía, ni debemos pensar así, como los que no tienen esperanza y especulan con que la muerte todo se acaba. Sabemos que la muerte solo es el principio. Pedro, si hay gente que tiene 104, 105, 106 años, son bastantes años, ¿no? ¿Qué son 100 años con la eternidad? La muerte solamente es el principio. Y nuestra manera de vivir aquí marcará nuestra salud cristiana aquí y ahora y nuestro devenir allá, en la eternidad. Y pongo, sea a dónde vayamos. Pedro, es que no tienes claro dónde vamos a ir. Yo creo que los que estamos aquí, por lo menos la esperanza, es estar en el mejor sitio, en la presencia de Dios, por toda la eternidad, ¿verdad? Pero quien no consiga tener una vida saludable y enferme espiritualmente, el destino será otro, que no es el tema de esta mañana. Por tanto, fijaos lo importante que es no solamente tener una buena vida, sino que esa vida sea íntegramente saludable. Voy a contar una ilustración, lo podéis encontrar por internet en cuanto pongáis las cosas. ¿Conocéis vosotros a Alfred Nobel? ¿Lo conocéis? Seguramente muchos de vosotros sí. Bueno, pues es el inventor de la dinamita, entre otros múltiples inventos que hizo a lo largo de su vida, la mayoría de ellos relacionados con este producto. Fue tan notoria su vida que en su honor se denominó al asteroide 6032. Nobel. Qué curioso, ¿verdad? Para demostrar lo bien que se ha portado en su área de experiencia, una astronave, un asteroide, se le ha puesto su nombre. Y lleva en su nombre también uno de los cráteres de la Luna, para que nadie se olvide de él. Y además de un elemento químico, también fue prominente en esta materia, que se llama nobelio. Yo lo sé
No porque lo haya estudiado, sino porque he preguntado, que todos lo saben, Google, y se sacan estos datos. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento, si es la vida saludable, la vida cristiana saludable, meto la muerte y meto a este hombre aquí? También podéis encontrarlo por internet. Os quiero hacer esta pregunta. ¿Os gustaría a vosotros, a cada uno de vosotros, leer el anuncio de vuestra propia muerte? Ninguno de nosotros lo vamos a leer, no os preocupéis. Pero en el supuesto de que se haga, ¿os gustaría? Hoy en día, con las redes sociales, no es tan raro encontrar a alguien que ha fallecido que luego tienen que desmentirlo, ¿verdad? Muchos famosos le ha pasado esto. Ha muerto X. Y el señor X dice, oye, mira que estoy hablando con vosotros y por tanto no estoy muerto. Pues algo parecido le pasó a Alfred Nobel. Había fallecido su hermano Ludwig por una circunstancia. Y el periódico que lo anunció entendió que era Alfred. Y lo que puso este hombre es, en una necrología, puso el mercader de la muerte ha muerto. Esto lo leyó Alfred Nobel. Luego pues, se puede investigar más a fondo. Yo he puesto la parte positiva, ¿vale? Este hombre, al ver este anuncio, ¿vale?, le tocó el corazón y quiso hacer algo que la gente le recordara de otra manera al ser el mercader de la muerte. Y creó los premios Nobel. Si hablas con cualquiera y le dices Alfred Nobel, dice el químico que tiene el nombre de estos premios que se la dan a las personas más influyentes en varias áreas, ¿no? En la literatura, en la paz, en la música y otras cosas. Y ya nadie se acuerda, a no ser que investigues un poco, de que fue el inventor de la dinamita, que podía hacer 10 veces o 100 veces más daño en la guerra hacia personas. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que a lo mejor su vida, que fue buena, no era tan saludable. Quizás ninguno de nosotros tengamos la oportunidad de leer el anuncio de nuestra propia muerte, pero sí que podemos meditar en el legado que dejaremos. Han hablado dos personas que han dejado un legado, ¿verdad? Podemos meditar en lo que queremos dejar para las generaciones futuras. ¿Cómo podemos vivir una vida de éxito? Porque hay personas que asemejan la buena vida con una vida de éxito, ¿vale? ¿Cómo podemos vivir una vida de éxito? ¿Cómo podemos llegar al fin de nuestros días con la satisfacción de haber vivido bien, con el corazón en paz y la conciencia tranquila? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana saludable? No voy a entrar en detalles porque esta mañana nos lo han dicho muy clarito, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Para encontrar respuestas, esta mañana vamos a considerar lo que escribió otro hombre que llegaba ya al final de sus días, el apóstol Pablo. Se encontraba, si no lo sabéis, yo creo que sí, en la prisión cuando escribió esta segunda carta a su entonces joven ayudante Timoteo. Le escribió y le dijo estas palabras: en presencia de Dios, vida saludable cristiana, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Lo estás escuchando? ¿Lo has leído alguna vez? No son palabras solo para Timoteo. La palabra de Dios es para todos, ¿no? Por tanto, date por aludido. Predica la palabra. ¿Lo estamos haciendo? Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina,
sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, Pablo, a Timoteo, la palabra de Dios a cada uno de nosotros, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, predica y evangeliza. Cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, dice Pablo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. No se lo dice preocupado Pablo a Timoteo. Pedro, ¿no estuviste allí? Sí, es verdad. Pero fijaos bien. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Para mí, más importante que las dos primeras frases es esta. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y lo une como un paréntesis. Me he mantenido en la fe. En los márgenes de la fe. Y los márgenes de la fe no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo. Aquel que nos ha cambiado, paréntesis del principio, y aquel que nos lleva a donde Él quiera, no a donde nosotros queramos. Por eso, para mí es más importante esta frase. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí. Qué bueno esta mañana, Manasés, cuando dije, mira, somos un equipo, pero no nos peleamos entre nosotros porque lo que queremos es que el que se vaya a competir consiga sus propósitos. ¿Os dais cuenta? No solo a mí. Yo no he peleado para ganarme yo, dice Pablo, la medalla para mí. Hay más. Sino todo aquel, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es la nueva versión internacional, por eso a lo mejor os ha cambiado algunas palabras. ¿Qué es mejor? ¿Tener una buena vida? ¿Tener éxito en la vida? ¿O tener la conciencia tranquila? Es por donde me ha llevado la reflexión. ¿Qué es mejor? ¿Que los demás nos digan, mira qué bueno ha sido Pedro? ¿O que el Señor te diga a ti, qué bueno ha sido Pedro? Independientemente de los éxitos. El hermano de Pedro, que no me acuerdo ahora mismo quién es, perdonadme, Andrés, aparece poco en las Escrituras. Una de ellas es para presentarle a Pedro al Señor. Una persona. Luego hay otros actos, pero centrémonos en esto, una persona. Pero esa persona, Pedro, en el primer discurso, ¿cuántas personas se convirtieron? Muchas. ¿Vale? 3.000. Muchas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas muchas no se hubieran convertido si Andrés no presenta a Pedro al Señor. ¿O no? Es una regla matemáticas. Por tanto, ¿qué es mejor? ¿Tener una buena vida o tener la conciencia tranquila? Le dice Pablo a Timoteo, he peleado la batalla. He terminado la carrera. ¿Qué entendemos nosotros con estas palabras? Bueno, pues podemos entender esto. Posiblemente el éxito que Pablo tuvo en su ministerio, eso es lo que podemos entender. Autor de, al menos, hoy en día ya Hebreos se descarta, ¿no? 12 de las epístolas. Ha viajado un montón por todos los sitios, 3 viajes creo que cuenta la Biblia. Un montón de iglesias abiertas,
personas que se han convertido al Señor por su trabajo. Un éxito increíble en su ministerio. Pero yo creo que tener éxito, en el caso que nos ocupa, tener una buena vida, no solo es alcanzar todas las metas propuestas en la vida, de tal manera que sintamos las victorias en ella. No es nuestra victoria, es la victoria del Señor. Sino también con tener una conciencia tranquila. Esta mañana hablaba Manuel de León y Miguel Perdomo. Tener una conciencia tranquila, aunque a veces tengamos fracasos en el camino, que los tenemos y los tendremos. Fijaos qué importante. Termina diciendo Pablo, me he mantenido en la fe. Todo lo que he hecho estaba en los parámetros que me ha marcado Dios en la vida. Esto quiere decir mucho. Entre otras cosas, que aun en los peores momentos ha creído siempre en aquel que le ha ayudado a salir airoso de todas las circunstancias que ha tenido hasta el punto de afirmar, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto no es una varita mágica, no es un conjuro, es la experiencia de un hombre que sabía vivir en la abundancia y que había tenido necesidad, que se había sentido fuerte, pero que también había encontrado la debilidad y pudo llegar a decir esto: todo lo que ha pasado en mi vida y lo que pasará después lo puedo soportar y lo puedo vencer por Cristo, que me fortalece, que me da fuerzas. Tenía su conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible en su llamado por el Señor. Pero tener la conciencia tranquila no es tener la conciencia cauterizada, no es me da lo mismo, no es exactamente lo mismo. Este término, la conciencia cauterizada, lo utiliza Pablo al enseñar a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 2, diciéndole, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, luego sigue explicando, ¿os dais cuenta? No es lo mismo. Se ve a Pablo decir, he mantenido la fe. Pero antes le dijo, ten cuidado, que hay gente que aparentemente están bien, pero tiene la conciencia sucia, tiene la conciencia cauterizada, no se enteran de qué va la movida. Si la conciencia está cauterizada, literalmente significa quemada, entonces se vuelve insensible, no vale para nada. Dicha conciencia no funciona correctamente. Como alguien explicó, no son palabras mías, no sé quién lo dijo, pero lo que dijo tiene una enseñanza importante. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentimiento del bien y del mal. Hombre, si es que no es tan malo todo lo que has hecho, es que no es tan bueno todo lo que haces. No tiene la perspectiva, está adormecido. Así como el cuero, dice este hombre, de un animal marcado con un hierro incandescente se adormece ante un dolor mayor, así también el corazón de un individuo con una conciencia cauterizada se insensibiliza ante los dolores morales. Ayer comentaba en su testimonio Mercedes todo lo bueno que había hecho ella, Juan Antonio, hace mucho tiempo, y lo que ha seguido diciendo, porque tenía su conciencia que les impulsaba a ayudar a hacer el bien. No es esa conciencia cauterizada de decir, pobrecitos, a ver si hay otro mejor que yo para ayudarle. ¿Creéis que no pasa? Había un hombre en el camino que cayó, pasó un sacerdote, pasó un levita, oye, es que yo no puedo mancharme, es que yo tengo mis funciones, y pasó una persona, odiada por todo el mundo, y fue la que se preocupó de ayudar al que lo necesitaba. Tengo un ejemplo, y tiene nombre, para mí es el más claro, como en esto, como en todo hay gente que la apoya y gente que no, ¿vale? Pero es lo que yo he visto. El mejor ejemplo de esta conciencia cauterizada la podemos encontrar en la actividad del ciclismo. Ya sabéis por dónde voy, ¿verdad? ¿Conocéis a Lance Armstrong? ¿Cuántos Tours ha ganado? ¿Alguien lo sabe?
Ninguno. Se lo han quitado. Bien. Ganador de 7 tours. Mientras duraba su vida útil de deportista de élite, ganó fama. La gente decía, qué bueno es, mira cómo gana, cómo ha superado su enfermedad de cáncer en una parte que no sé cómo decirlo, ¿vale? Cómo ha superado y ha sido capaz de ganar 7 tours. Bueno, pues no lo hizo conforme a las reglas, conforme a la fe. No lo hizo conforme a las reglas. Se descubrió que corrió todos esos años dopado. Una buena vida, qué bueno es Lance Armstrong, quiero ser como él. Una buena vida no es igual que una vida saludable. Años después se descubrió que en algunos de los tours habían implementado un motor. Me acuerdo una etapa, a mí me gustaba mucho, un motor eléctrico. Estaba derrotado, las típicas pájaras de los ciclistas, que no pueden más, se quedan atrás. Y el que iba el segundo, la general, iba sacando tanto tiempo que podía ganar ese tour. Ganó la etapa Lance Armstrong con varios minutos de diferencia. Decían los periodistas, ¿cómo ha resurgido de sus cenizas para ganar? Se descubrió que llevaba un motor eléctrico. Buena vida, pero no saludable. Que no tiene toda la culpa él. Ahora él está bien establecido en un programa que es famoso en su país, que habla sobre los deportistas, ¿verdad? Le han quitado los tours, pero lo primero que pregunta es, ¿cuántos tours ha ganado Armstrong? Haber dicho 5, 7. Y hoy en día hay bicis con motor eléctrico. Él sabía que no estaba bien, pero su conciencia no estaba limpia, estaba cauterizada, no sabía distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque le daba fama y porque se aseguraba su futuro. Que no nos pase esto a ninguno de nosotros. Pablo tenía la conciencia tranquila y ese es uno de los mayores éxitos que podamos tener si queremos alcanzar una vida saludable. Que tu mente y que tu corazón estén tranquilos porque has obrado conforme a la fe, conforme te marca el Señor en su palabra. Ahora, si queremos vivir con éxito y tener una conciencia tranquila, la primera cosa que debemos entender es que, lo han dicho todos, de una manera o de otra, Dios tiene un llamado muy especial para ti. Yo no sé cuál es. Dios sí, para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo su llamado con un encargo solemne. Te encarezco delante de Dios, ahora sí os suena, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Te lo está diciendo a ti esta mañana, no se lo dice únicamente a Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algunos de los que estáis aquí, no es la primera vez que se lo dirían a Juan Antonio o a cualquiera de los que ha predicado, podían decir, bueno, es que yo no soy el pastor. ¿No lo han dicho alguna vez? Tú eres el pastor, predica tú. Yo no soy el pastor. Tampoco creo que sea la misión de mi vida, predicar la palabra. No tengo ningún don con que compartir. Yo no tengo un llamado sobre mi vida. Los que pensáis así, ¿de verdad? ¿Pensáis que no? Dios te ha escogido. Dios ha mandado a su Hijo para que ocupara tu lugar en la cruz. Algo quiere Dios que tú hagas. Descúbrelo. Una de ellas, compartir la palabra de Dios con quien estés delante.
Y si crees que estás solo, me encantan mucho las matemáticas bíblicas. Si tú crees que estás solo y hablas con una persona que no cree, ¿cuántas personas están hablando de Cristo? ¿A favor o en contra? ¿Cuántas? 2. Y donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, no estás solo. Siempre que compartas la palabra del Señor, el Señor está contigo. Así que es un llamado también para ti. La verdad es que Dios tiene un propósito para la vida de cada creyente. A través de la pluma de Pablo dice, por ejemplo, porque somos hechura suya. Habéis leído muchas veces, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tender la mano, dar ánimo, hacer una llamada, estar con Él, tomar un café, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estamos todos incluidos, porque no dice para que anden en ella, sino para que anduviésemos, todo aquel que lee la palabra del Señor y cree en el Señor. Es decir, con el fin, con el propósito, que pongamos en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Hemos entendido hasta ahora? Bien. No fuimos creados simplemente para existir. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos encontrar nuestro propósito? ¿Cómo podemos vivir con éxito? ¿Cómo podemos sentir el corazón en paz y la conciencia tranquila? Bueno, si sois muy navegantes de Internet, esto os sonará. Algunos se quedarán sentados esperando a que Dios les revele en un sueño lo que deben de hacer o lo que deben de decir. Están esperando a que Dios les hable directamente para compartir la palabra. ¿No habéis oído alguna vez? Dios me ha dicho esta noche y estas palabras suyas porque me ha hablado. ¿Vale? Pero no todos tenemos ese privilegio, por no decir otras palabras. A la mayoría de nosotros, Él nos habla en el proceso de vivir en oración, en leer su palabra y en aplicar lo que en ella aprendemos. Nuestro trabajo, la mayoría tenemos un trabajo secular, ¿verdad? Nuestro trabajo, y algunos son estudiantes, o nuestro centro de estudios pueden convertirse en un servicio al Señor, si lo hacemos con excelencia y buscamos verdaderamente oportunidades para compartir su palabra con nuestros compañeros de trabajo o estudios. No seamos como aquel leñador. Esta ilustración la compartió Manolo hace muchísimo tiempo. No seamos como aquel leñador que se fue a trabajar a Canadá. Allí tenía una fama de hombres rudos, de hombres fuertes, un poquito con el carácter difícil. Y por tanto, cuando llega la familia, dice, oye, ¿qué tal aquí? ¿Has compartido el Evangelio? Y dice, calla, que aquí no saben que soy cristiano. No había compartido su palabra, porque tenía miedo de sufrir consecuencias extrañas. En nuestro trabajo, para tener la conciencia tranquila, tenemos que compartir a Cristo. Nuestra vida familiar puede convertirse en servicio al Señor si verdaderamente el Señor está en medio de ella, si es el que la gobierna. Nuestras diversiones, nuestros momentos de ocio, cuando jugamos, cuando nos divertimos, pueden convertirse en servicio al Señor si nos divertimos. Esto es importante, no de cualquier manera, si nos divertimos para su gloria y buscamos oportunidades para hablar de Cristo. Dios ha puesto un llamado sobre nuestras vidas, es cierto. Esta pregunta es, ¿estamos respondiendo a ese llamado? Sí, es que yo voy todos los domingos al culto. Sí, bueno, es que leo la Biblia
un par de veces al mes, a la semana. Es que oro cuando las cosas van mal. Cuando van bien es porque el Señor me bendice. No hace falta. ¿Entendéis? ¿Entendéis por dónde voy? Estamos respondiendo a su llamado. Cuando lo hacemos, esto es un termómetro. Cuando lo hacemos, cuando respondemos a su llamado, también debemos comprender que enfrentaremos oposición. Algunos que hemos recibido al Señor y hemos ido inocentemente a compartirlo con la familia, nos hemos encontrado con ese rechazo. No sé si te ha pasado a ti. Pues si está ese rechazo, es porque las cosas las estás haciendo bien. Y me explico. Cuando tratamos de vivir para Cristo, no le caeremos bien a todo el mundo. Al enemigo, que Dios le reprenda en esta mañana, no le gusta para nada que vivamos para el Señor. A la gente que rechaza a Dios, tampoco le gusta que vivamos para Dios, porque se le cree en evidencia. Los versículos 3 y 4 de Timoteo, 2 Timoteo 4, describen perfectamente el mundo en el que vivimos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando pasarán olímpicamente de la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Creéis que esto no es cierto? Un ejemplo. Pensadlo. ¿Qué clase de historia se vuelve viral en Facebook o en cualquiera de las redes sociales? Son las historias más exóticas y extrañas, ¿verdad? Cualquier teoría, cuanto más estrafalaria sea, aunque sea mentira, se comparte miles de veces. Ahora, compártete un versículo bíblico, a ver qué recorrido tiene. ¿Es verdad o no? Y esto es porque la gente busca entretenimiento en vez de edificación. Lo triste, y si hacen daño mis palabras, perdonadme, lo triste es que esta tendencia también se va implementando en las iglesias. No, Pedro, no. Pedro sí. Pedro sí. Cuando hacemos una comida, se llena. ¿O no? Se llena. Cuando hay un estudio bíblico, en el culto de oración, estadísticamente hablando, se sabe que el culto de oración es la reunión que menos personas van. ¿Ocurre en las iglesias? Ocurre. Ocurre. En las conversaciones, ¿de qué hablamos cuando termina el culto? ¿De la predicación? ¿O es que el pastor se ha pasado hoy? Oh, mira qué bien, ha contado un chiste. ¿De qué hablamos cuando termina la conversación, el culto? Algunas personas saltan de una iglesia a otra buscando predicadores que les cuenten anécdotas y les digan lo buenos que son, los perfectos que son. Porque a nadie le gusta que el Señor señale las áreas donde no estamos haciendo las cosas bien. Y cuando la predicación va, yo sé que Juan Antonio ha dicho, no, ¿cuáles son las palabras, Juan Antonio? Cuando dice, no ataquéis a la congregación. No estoy hablando de eso, ni estoy contradiciendo a Juan Antonio. No es utilizar la palabra para ponerlo en contra, no. Pero es para que vea la gente que hay un plan de Dios que a lo mejor no coincide con lo que nosotros pensamos. ¿Y quién está equivocado, Dios o nosotros? Si somos de ellos, como decía Manasés esta mañana, cambia el hábito. Cámbialo. Cámbialo. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esto? Pues se lo dice Pablo a Timoteo. Lo primero es ser siempre
prudentes. Siempre. En otras palabras, pensar bien y no dejarnos llevar por los sentimientos. Cuando alguien te hace daño, esa primera reacción, cuenta hasta 10, como decían Alberto en el fútbol, cuenta hasta 10. Pensar bien y no dejarnos llevar por los sentimientos. Debemos enfrentar los sufrimientos que vienen en la vida como algo normal, porque todos los tenemos. Son parte de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Aunque en este momento se lo estás pasando mal, no lo creas así. Dice la palabra, amados, no os ha sobrevenido, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. También debemos dedicarnos a la evangelización. ¿Cómo va a expandirse la Iglesia? ¿Cómo va a expandirse el reino de Dios si nos quedamos entre los 4 muros de lo que no es la Iglesia? Porque ¿qué es la Iglesia? ¿El local? ¿Las 4 paredes? Allá donde tú estás, eres parte de la Iglesia. Si te congregas, mejor un cordón de 3 dobleces que de 2, ¿verdad? Por tanto, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a la evangelización. Y podemos decir aquí, igual que antes, es que yo no soy evangelista, no es mi llamado, ese no es mi don espiritual, pero tampoco lo fue Timoteo. Él era pastor, no evangelista, aunque todos tenemos que tener parte de algo. Sin embargo, Pablo le dice que haga la obra de evangelización porque es tarea de todos. Y si alguien nos alcanzó a cada uno de nosotros para Cristo, ahora a nosotros nos toca también alcanzar a otro. Me gusta lo que comentó alguien acerca del evangelismo. Dice esta persona, es cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Tú tienes una necesidad y alguien te ha dicho dónde encontrarlo. ¿Y qué haces? ¿Te lo vas a guardar o vas a decir, allí hay pan? Si Cristo ha cambiado tu vida, ¿te lo vas a quedar para ti? Si es inagotable, dile dónde está Cristo para que ellos también se alimenten. Si nos sentimos agradecidos con Dios, contentos con la guía del Espíritu Santo, felices con nuestro Salvador y nos gozamos en las Escrituras, contémosle a otro cómo también le pueden sentir. Todos tenemos una misión en la vida y es la misión de vivir toda nuestra vida para el Señor. Si queremos terminar bien, fijémonos en la meta. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, él se había gastado en servicio al Señor. Sentía la satisfacción de haber terminado bien. Y por eso puedo decir, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Y cómo lo hizo? Manteniéndose en la fe. Imaginaos por un momento que un atleta que compite en una carrera, nosotros, cada uno de nosotros, nos hemos entrenado bien, hemos seguido la pausa. Cuando suena el disparo de salida, solo tenemos que hacer 2 cosas. 1, saber dónde está la meta, y 2, correr lo más rápido posible. Ahora, si empezamos a ver a los que nos están viendo correr, ¡ay, mira a mi madre! ¡Ay, mira a mi vecina! Podemos desviarnos y salirnos de la calle. O si empezamos, uy, es que hoy hace frío, me tenía que haber puesto otras zapatillas. Si nos descuidamos, no solo no ganaremos la batalla, sino que a lo mejor ni llegamos a la final. ¿Os dais cuenta? Eso es lo que nos quiere decir Pablo. La Biblia nos dice aquí que Dios tiene una corona preparada para todos los que hayan esperado su venida. Si queremos correr bien, tenemos que estar viendo siempre la meta. ¿Significa que no podemos disfrutar de la vida? Cuando era joven decía, este es cristiano porque es un amargado, no hace nada, no sale, se queda en casa. ¿Significa que no podemos disfrutar de la vida? Yo creo que no. Es decir, tenemos que disfrutarla. Para eso Cristo nos la ha dado. Claro que podemos disfrutar de la vida. Dios nos concede momentos
y nos lleva a lugares, y aquí tenemos el testimonio de Juan Antonio, que nunca, a lo mejor él sí, porque yo no estoy en tu mente, que nunca hubiéramos ni siquiera imaginado estar. ¿Verdad? Nos ha llevado a él más amplio en el globo. A lo mejor a ti te ha llevado a la casa de enfrente, con alguien que te había discutido y que llevabas años sin hablar, y te ha llevado ahí, en lugares que ni siquiera habías pensado que podías estar. La vida con Cristo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, se disfruta. Cuando esperamos con amor la venida de Cristo, esto nos da un propósito en la vida. También nos da esperanza en los momentos difíciles. Nos da un criterio para tomar decisiones en la vida. Mirad, aquí va lo que te comenté ayer, Víctor. Mirad, en esta vida podemos ser olas que son dirigidas, o podemos ser hacedores de olas. ¿Habéis estado en la piscina? Hacéis así, pum, y va la ola. Y en un momento determinado se para, deja de existir. ¿Tú qué quieres ser? ¿Esa ola o el que impulsa la ola? Hasta ahora hemos tenido gente que nos han impulsado a nosotros como ola. Ahora nos toca a nosotros ser hacedores de olas. Hacer que se mueva la gente para la expansión del Evangelio. Termino. ¿Estamos preparados para leer el anuncio de nuestra propia muerte? Yo no, Pero tenía que preguntarlo, empezar con ello. Un día se publicará. ¿No hay un libro donde están todos los hechos que tenemos hechos? ¿No? ¿No hay un libro donde están nuestras acciones, nuestros pensamientos? Algún día se publicará. Si vivimos con los ojos en la meta, firmes en la gracia del Señor Jesús, y a la expectativa no de nuestra muerte, sino de su muerte, no tendremos remordimientos cuando llegue ese día. Si no estamos preparados, no desperdiciemos más tiempo. Os lo pido, por favor, por todo el amor de Cristo. Si todavía no estamos preparados, no perdamos más tiempo. Arrepintámonos, confesemos nuestro estado al Señor y afirmemos nuestros pasos por el camino que Dios ha preparado de antemano para todos los que le aman. La salud cristiana es una parte importante de nuestras vidas y cumplir con lo que Dios nos demande es un requisito imprescindible que cumplir, pero no de cualquier manera, sino manteniéndonos en la fe, con la conciencia tranquila, hasta que escuchemos de nuestro propio Señor estas palabras que tenemos grabadas muchos de nosotros. Bien, ya lo sabéis, ¿no? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la mayor de las recompensas y el mejor éxito, estar siempre con el Señor para toda la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde.